Vamos a sumar el análisis a propósito de esta cuarta jornada de huelga general indefinida. Jorge Guzmán está con nosotros en directo. Él es dirigente social, político, de derechos humanos, coordinador también de la Dirección Nacional de Frenadeso. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Bienvenido a Agenda Abierta. Buenos días. El gusto es nuestro y agradecido por la oportunidad una vez más en Telesur. El saludo a quienes nos escuchan. Jorge, es la cuarta semana que lleva adelante distintos gremios, hay que decir, porque no solamente son el sindicato de la industria y sus similares quienes han salido a la calle a defender los logros de la clase trabajadora, también el sector de la educación se ha sumado, porque las medidas que aplica el gobierno de Raúl Mulino están degradando la clase a la lucha, con precisión, de la clase trabajadora. ¿Por qué se criminaliza la protesta si la Constitución de Panamá garantiza justamente este principio o fundamento principal para el derecho también a poder pensar distinto, digámoslo así, en un lenguaje más claro para nuestra teleaudiencia? Sí, en efecto, fíjate, cuando hablamos de criminalizar la protesta, es una vieja costumbre, no solamente este gobierno, eso ha sido reiterativo de gobiernos anteriores, gobiernos que obviamente obedecen a la política neoliberal, que son gobiernos súbditos a la política trazada de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados. Pero en el caso preciso de esta coyuntura que estamos viviendo se ve reflejado ese modelo que intenta recomponerse y que a base de la fuerza intenta implantar medidas de corte neoliberal contra la seguridad social, contra los intereses de la soberanía de nuestros países, acabar con nuestros recursos, explotar nuestros recursos, dejando hambre y miseria en nuestros territorios. Entonces, la medida es quienes se atrevan a protestar, quienes se atrevan a alzar su voz, que es la gran mayoría de este país, que obviamente se le aplica la fuerza, pero se le aplica también disfrazado de norma y de justicia, un paquete de leyes que nada tiene que ver o no es congruente con esos postulados de derechos humanos, como lo es, por ejemplo, la Carta Universal de los Derechos Humanos, que habla de los derechos que tienen los pueblos a rebelarse contra las tiranías y que se debe ver reflejado en nuestra Constitución, en el artículo 38 del derecho a la protesta, el derecho a la reunión y a la manifestación. Eso no se está respetando. Se está utilizando todo tipo de artimañas para armar paquetes de procesos, entre comillas, legales contra dirigentes de Sultras. En primera instancia, dos dirigentes que hoy van a audiencia con procesos completamente falsos, completamente traídos de los cabellos, supuestamente por lavado de activos. Todo el dinero que tiene Sultra es producto de las cuotas y el sudor de los trabajadores y trabajadoras que aglutinan ese sindicato. Pero no así, ha habido ya a la fecha de que inició la huelga hace 20 días y vamos para más de 500 detenidos que ha sufrido Sultras, más de cientos y cientos de detenidos de otros sectores organizados como el sector educador, sectores campesinos y pueblos originarios que están siendo arrasados por las hordas de los mercenarios uniformados con que cuenta este gobierno. Entonces, en ese contexto se desarrolla la huelga, un pueblo que resiste, que tiene muy claras cuál es su planteamiento, su agenda, que es el rechazo a la ley 462, el rescate de nuestra soberanía y el desconocimiento de un memorando de entendimiento, que realmente es un tratado que firman dos naciones, con el desconocimiento de la Asamblea donde deben ser ratificados los tratados y obviamente ignorando el clamor de un pueblo que ha luchado por décadas, por más de 100 años, contra la presencia norteamericana en nuestro territorio y que hoy en día ha sido un logro de esos mártires y héroes, pero se desconoce y aquí tenemos la presencia norteamericana con el aval del gobierno. Pero también estamos reclamando las pretensiones de reabrir las minas en afectación a nuestro sistema ecológico, en afectación a la vida de la población, y no contentos con eso pretenden también realizar embalses, represar el río, uno de los ríos más caudalosos del país, que es el río Indio, para satisfacer el comercio marítimo en el canal, dejando sin agua, sin vida a toda esa región y desplazando cantidades de comunidades campesinas y de pueblos originarios
en esa región. Entonces, sumado a eso, entonces dentro de la represalia viene siendo constantemente contra la libertad sindical. Las cuentas de Suntrax, las cuentas que son el dinero de los trabajadores y trabajadoras han sido cerradas definitivamente. Suntrax no tiene posibilidad de usar su dinero, no tiene posibilidad de abrir cuentas en banca local, como dice la norma laboral, pero también las centrales obreras sufren el negársele el uso del seguro educativo, que según la ley está precisamente se descuenta de nuestro salario para la educación sindical, para el funcionamiento de los sindicatos en un estado de derecho equilibrado donde tienen participación los movimientos sociales en el marco de la institucionalidad. Bueno, ya va para un año que las centrales obreras no reciben un céntimo de ese seguro educativo que se le descuenta al trabajador precisamente para ayudar o coadyuvar en la formación sindical y el funcionamiento de esa parte de la institucionalidad que le da un equilibrio a la sociedad, diciéndolo del concepto que tiene el Estado burgués del funcionamiento social. Entonces, las centrales obreras sin dinero, faltando a todo tipo de convenios de la OIT, faltando a las normas constitucionales, a la ley laboral, intentan terminar. Ellos sí no tienen una agenda clara. O sea, el gobierno, encabezado por Mulino, por sus aliados los empresarios y partidos corruptos tradicionales, no muestran su verdadera agenda. Hablan de querer salvar la seguridad social, pero no hablan de que dentro de su política está terminar el derecho a la organización sindical, que es lo que están haciendo, adueñándose de los recursos del sindicato Suntra y negando el seguro educativo a las centrales obreras. Ese es el contexto actual de la respuesta que da el gobierno frente al rechazo que tiene la población a su política de imposición de modelos neoliberales en decadencia, pero desesperadamente que intenta adueñarse de los fondos de la Caja de Seguro Social, de adueñarse de nuestros recursos, de acabar con lo poco que queda en la zona del corredor mesoamericano que pertenece a Panamá, y también retomar el Estado de la nación como una colonia norteamericana con presencia militar gringa y la intromisión con el aval dentro de la legalidad burguesa de los Estados Unidos de Norteamérica en el acontecer de la República de Panamá. Ahora, también, Jorge, hay que decir que Panamá no solamente enfrenta un rechazo a esta ley, la 462 de la Caja de Seguro Social, porque iría en detrimento, dicen los que hoy se movilizan en esta cuarta semana de una huelga general indefinida, en las conquistas de la clase trabajadora y sobre todo en el rédito que esto representa para ellos económicamente. También está la postura de los acuerdos que ha sostenido el presidente José Raúl Mulino, por ejemplo, con Estados Unidos, la reinstalación de bases militares y sobre todo la soberanía del Canal de Panamá. Son dos temas también sensibles que hacen a la soberanía, volvemos a repetirlo, de ese país. ¿Cuál es la lectura que hace la clase trabajadora y qué hay detrás de todo esto? Sí, fíjate, el contexto mundial, hay la disputa por la hegemonía del planeta, la desesperada actitud de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump por recuperar lo que ellos consideran que les pertenece, que han sido posiciones que ellos se han apoderado en el planeta de los recursos y esas guerras que son el resultado de esa avaricia de la política de los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, estamos en guerras. Hay guerras declaradas y hay guerras que se están desarrollando no declaradas. Hay una guerra comercial fuerte con China. Panamá, en su posición geográfica, es una posición que Estados Unidos en sus manifiestos estratégicos siempre ha señalado como una posición que le permite a ellos control del hemisferio occidental y hacia el resto del mundo, pero también les permite a ellos control de lo que ellos atrevidamente llaman su patio trasero, que son los países que estamos de Panamá hacia abajo del cono sur del continente. Entonces, esa posición geográfica que debería ser nuestro beneficio, ha sido históricamente nuestro suplicio. Desde la época de la colonia, aquí también se traficaba con esclavos y el oro que traían de las colonias transitaban por el Istmo de Panamá por la posibilidad de unir rápidamente el tránsito de un océano a otro. Eso no ha desaparecido, sigue siendo y se recrudece en estos momentos producto de ese contexto mundial de guerra comercial. Entonces Estados Unidos dice, tranquilamente Donald Trump cuando llega al gobierno dice, voy a recuperar el Canal de Panamá, como quien habla de algo que es propio
y que lo ha perdido momentáneamente. Pues ese canal está en Panamá, es de los panameños, y los panameños lo vamos a defender, lo hemos manifestado. Pero entonces un gobierno obviamente dócil, súbdito, que tranza, en abril se termina de cerrar ese acuerdo, lo que ellos llaman memorando de entendimiento, que es un tratado internacional realmente que no ha sido ratificado ni avalado por la población, pero que permite ceder territorio panameño, territorio de la soberanía nacional, con 3 bases estratégicas asentadas que históricamente en el pasado fueron bases norteamericanas, cuando ellos de hecho la están recuperando, que es Howard, Sherman, y otra base que está en el Caribe, que le permite a ellos precisamente posiciones de control, posiciones de poder operar en un momento determinado militarmente a mover tropas, portaaviones y aviones de combate hacia las zonas de guerra en el planeta, pero también les permite a ellos la posibilidad de utilizarnos como rampa de agresión a pueblos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, que están advertidos de posibles agresiones y que constantemente ellos amenazan y hacen movimientos o maniobras militares en función del control hegemónico que ellos proponen recuperar. Esa es la realidad que nosotros vemos, además de mancillar nuestra soberanía y la memoria histórica de los héroes y mártires que han luchado por más de 100 años y han caído generaciones como en 1964, dando su vida precisamente por rechazar ser una colonia americana y la imposición y la presencia norteamericana en nuestro istmo, que entre otras cosas violenta la neutralidad de Panamá frente a cualquier conflicto, la neutralidad del canal de Panamá frente a cualquier conflicto y el libre tránsito que debe en filosofía tener toda nación por el canal de Panamá. Entonces ellos llegan, se asientan, recuperan las bases militares dentro de su visión geopolítica, su estrategia militar, pero también tienen presencia en el funcionamiento del canal, sobre texto de que están brindando seguridad contra la presencia china, una falacia, algo que a nosotros jamás nos ha ocasionado problemas la negociación con el gobierno chino, que ha sido respetuoso. No desconocemos que sea una potencia en el mundo y que tenga sus intereses y que cuide sus intereses, pero jamás ha agredido a Panamá. Jamás hemos tenido invasiones y jamás hemos sabido de un negocio desigual para apoderarse del territorio panameño, cosa que sí ocurre y está ocurriendo y se recrudece con los Estados Unidos con este memorando de entendimiento, que por todo ese contexto mundial que nos coloca dentro de una guerra que no es nuestra, pero que también roba de territorio soberano sin consulta absoluta, y también nos convierte a nosotros en un objeto, en una rampa de posibles agresiones contra pueblos como el de Venezuela. Por último, Jorge, es la 4ª semana de esta huelga general indefinida que llevan adelante varios sectores de trabajadores en Panamá en medio de una criminalización de la protesta, vulneración de su propia constitución y una contradicción que maneja también el Ejecutivo en torno a la soberanía del Canal del Panamá, con este memorándum de entendimiento que ha suscrito también con Estados Unidos, que bien nos reseñas en la reinstalación de estas bases militares y la presencia de marines con absoluta impunidad también dentro de territorio panameño. ¿Hasta dónde va a llegar esta medida de fuerza de presión con toda la respuesta que hace el Ejecutivo de desconocer y de desoír a la clase trabajadora, al pueblo de Panamá? Sí, fíjense, prestada periodista, nosotros desde la Alianza Pueblo Unido por la Vida, a la cual pertenecen las organizaciones de Frenadeso, estamos articulados en esa gran alianza de carácter nacional. Hemos hecho un llamamiento al mundo, hemos lanzado un llamamiento al mundo para el pronunciamiento de las instituciones de defensa de los derechos humanos, que deben velar por las garantías y el cumplimiento de los estados, de los tratados y convenios internacionales, para que se abran espacios de soluciones reales y concretas. Nosotros como Movimiento Popular no hemos planteado jamás estar cerrado a un diálogo. Lo que sí hemos planteado es que un diálogo debe pasar por la derogatoria de la ley 462, del desconocimiento del memorando de entendimiento, y buscar alternativas a esa situación, por ejemplo, la seguridad social, y a recuperar plenamente nuestra soberanía. O sea, sentarnos a dialogar, nosotros sabemos que es una realidad en cualquier conflicto, de cualquier naturaleza. Las partes tienen que encontrar puntos de acuerdo y de salida adelante y soluciones viables para los intereses de todas las partes. Pero en este caso es el gobierno que ha manifestado públicamente que no tiene nada que hablar y de que ellos usan la fuerza porque la quieren o no quieren utilizar. Lo dijo ayer en su locución el presidente de la República. Dijo textualmente: yo no he abierto o no he dado la orden de abrir Boca del Toro porque no he querido.
porque llega una comisión de gobierno a plantear una negociación con los compañeros de Boca del Toro, pues la negociación es una imposición. O abren o la empresa se va del país. Y en el caso del resto del país, es negarle la posibilidad a la gente que si quiera abrir un letrero y decir no estoy de acuerdo con la ley 462 o le entregar un comunicado a los transeúntes. Hasta ese límite hemos llegado a prohibir la reunión, a prohibir el libre tránsito, a prohibir la comunicación, a prohibir la manifestación pacífica y una policía bestializada que no repara si es hombre, mujer o niño. Aquí hay heridos, han habido más de 600 detenidos en lo que va de la coyuntura. Hay heridos de bala, hay un joven estudiante en este momento en un hospital de Chiriquí entre la vida y la muerte porque ayer un policía lo hirió con su arma de reglamento. Hay heridos, hay torturados, hay niños con las cabezas abiertas, niñas con la cabeza abierta producto de las palizas que le meten los soldados del gobierno de Mulino. Hay gente con problemas respiratorios producto de la cantidad de gases. Se están metiendo en las casas, en Ojo de Agua, que son corregimientos de la comarca Nove, en El Piro, en Villín, otras zonas de la carretera interamericana perteneciente a la comarca originaria Nove Bucle, se están metiendo a los hogares. O sea, la gente que detiene la sacan de sus hogares. Dígame. Porque estas son denuncias graves de violación flagrante de derechos humanos, la que nos comparte a esta hora en nuestra agenda abierta Jorge Guzmán, dirigente social y político, defensor también de derechos humanos, en una cuarta semana que marca una huelga general indefinida en Panamá, a quien agradecemos por habernos atendido la llamada. Gracias, Jorge. Estaremos pendientes también de lo que suceda en esa nación. Vamos a marcar una pausa. Al regreso revisamos más noticias